se produce en un elemento estructural. En este caso, en esta parte, en una viga. Eso vamos a ver. Los anchos de fisura límite son estos. Fíjense, a manera de comparación nomás. Estas son las recomendaciones que nos da la norma europea. Siempre la norma europea es una norma más académica, ¿no? En la norma europea nos habla de los dominios, entonces es más académico, es mejor, creo yo, para el estudio del comportamiento estructural. La ACI es más directa, no nos muestra mucho análisis, es directo y listo. Entonces, esto nos recomienda la norma europea en esta parte. Lo divide en 3 ambientes, el ambiente 1, el ambiente 2 y el ambiente 3. ¿Qué son los elementos del ambiente 1? ¿A qué se refiere cuando habla de ambiente 1? Dice, elementos interiores de edificio o en medio exterior de baja humedad. Está claro, son elementos interiores de edificio, o sea, que están protegidos de alguna manera, o en medio exterior, pero de baja humedad. Es decir, son elementos que se van a construir en un lugar, en una ciudad donde no hay mucha humedad, donde es seco. ¿Ya? Entre Santa Cruz y Cochabamba, ¿cuál sería este acaso, digamos? En Cochabamba es más seco, Santa Cruz tiene mayor humedad. Entonces, una viga diseñada en Cochabamba y verificada a la fisuración, tendríamos que encontrar un valor teórico de fisuración menor a 0,4 milímetros. ¿Ya? Un valor teórico. Ese valor teórico lo sacamos con esta fórmula. Aquí metemos 1.5 veces de C, que es el recubrimiento libre de las armaduras en milímetros. El valor de C es el recubrimiento de las armaduras en milímetros. Alfa sub 1, que lo encontramos de esta tablita. Aquí tenemos el alfa sub 1, el valor 0.04 en este caso, 0.07 en este otro caso y 0.16 en el otro caso. De ahí sacamos el alfa sub 1. El phi, que es el diámetro de las barras en milímetros. El ρ, que es la cuantía geométrica definida en la tabla posterior. Si es inferior a 0.01, debemos tomar el valor de 0.01. Es decir, el menor valor para ρ va a ser 0.01. Y lo vamos a obtener de esta tablita de acá. Esto es ρ. Esta formulita en cada caso. Si estamos hablando de viga rectangular sometida a flexión simple, este valor de acá. Si estamos hablando de una viga sometida a flexión compuesta, esta fórmula de acá. Y si estamos hablando de un tensor, un tirante, esta fórmula de acá. Son los 3 casos generales. ¿Ya? De ahí sacamos el valor de ρ. FYD, resistencia de cálculo del acero, o resistencia de diseño, también se llama, ¿no? La de cálculo, es lo que yo les decía. El FCK, nosotros agarramos normalmente 5000, que es lo que entrega el fabricante, 5000. El FY ya es reducido, ya no 4200 aproximadamente. Entonces ese es el valor que metemos acá, el de diseño, afectado ya por un coeficiente de minoración que está aquí arriba. Estos son los coeficientes, ¿no? El uno es de minoración y de mayoración. Este F, gamma sub F es para las cargas, mayor a las cargas en el 60%. Disminuye la resistencia del acero en el 15% y la del concreto básicamente por 1.5. El alfa sub 2 está aquí en la tablita también. Utilizamos uno de estos valores dependiendo del elemento que estamos analizando. El ρ, el mismo, multiplicado por 10 a la menos 6. Y este W límite es estos valores de acá. Nosotros decimos cuál vamos a buscar. Estamos diseñando en Cochabamba, el elemento está relativamente protegido, no está en humedad, entonces 0.4. Si estamos en Cochabamba y el elemento está en una industria donde hay mucha humedad, donde hay afectaciones
de probable corrosión en el acero, entonces buscamos otro ambiente. El ambiente 2 son los elementos interiores en medios húmedos o exteriores en medios no agresivos. Entonces en Santa Cruz tendríamos que utilizar el ambiente 2, que es generalmente húmedo. Y el ambiente 3 son los elementos interiores o exteriores en medios agresivos. 0.1 la fisura máxima que debe tener la viga esa. Este caso se utiliza en construcciones, por decir, donde los elementos van a estar sometidos a agentes químicos. Puede ser a orillas de un río, a orillas del mar, puede ser en una fábrica de algún producto que genere compuestos químicos. Entonces no podemos permitir fisuras mayores a 0.1 milímetro. 0.1, no es 1 milímetro, ¿no? Es 0.1. ¿Aplicaría en el Uruguay eso? ¿Ah? ¿Aplicaría en el Uruguay 0.1? No, depende si tenemos una fábrica o una industria. En general el 0.2 sería, ¿no? El 0.2. El 0.1 aplicaría en una zona cerca de agua salada, del mar, digamos, a una distancia de kilómetros cerca del mar, por ejemplo. Vos te referías a eso, ¿no? Al río que está cerca. No aplica porque el río no tiene agua salada, agua dulce, digamos. Pero si lo estás construyendo, digamos, en el río mismo, ahí sí podrías utilizar ese criterio. Entonces va a estar en contacto permanente con el agua, digamos. Entonces, habíamos dicho en la anterior clase, el ancho de fisura es el que va a determinar la vida útil de tu elemento estructural, básicamente. Si tu fisura permite el ingreso de oxígeno y agua, entonces se va a oxidar tu acero, porque el acero necesita esos dos compuestos para oxidarse. Si no, no hay oxidación, no hay corrosión. Si solo le entra aire y no le llega el agua, no hay corrosión. Si solo le entra el agua y no le llega el oxígeno, no hay corrosión. ¿Ya? Entonces, para eso son las limitaciones en fisura. Entonces, habíamos dicho, los estados límites de utilización básicamente nos controlan la vida útil del elemento estructural, no la resistencia, ¿no? No se va a caer si tu fisura es mayor a 0.4. No significa que se va a caer. Lo que significa es que no estás cumpliendo con la norma y tu vida útil de tu elemento se puede bajar a un valor que no lo conoces. No sabes si te va a durar 10 años, 20 años, 30 años, porque el acero empezó a corroerse en un momento y no sabes cuándo se va a terminar de corroer. Y después va a fallar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esto. No siempre se lo hace, pero es bueno hacer verificaciones puntuales en una estructura. Siempre es bueno hacer verificaciones puntuales. ¿Ya? Eso es lo que establece la norma europea. Y más aquí abajito tenemos lo que establece la ACI, que es algo bastante similar. He visto que estaban con el auxiliar haciendo centro de gravedad, figuras compuestas, esas cositas, ¿no? Sí. Lo vamos a usar eso, ¿no? Lo vamos a usar acá. No lo pillé lo de la CI. ¿Puedes preguntarme? Entonces fíjense que la ACI discretiza un poco más. Habla de ambientes con aire seco, ambientes con aire húmedo. En ambiente con aire seco tu anchura máxima de fisura es 0.41. En ambiente con aire húmedo tu anchura máxima es 0.30. En ambientes con productos químicos descongelantes, 0.18 tu anchura máxima de fisura. Agua de mar, 0.15. Estructuras que retienen agua, 0.10. Entonces,
si tenemos una estructura en una industria con agentes químicos, tendríamos que agarrar 0.10 como anchura máxima de fisura, cualquiera sea el ambiente. Pero si está en una fábrica, esa viga donde hay interiormente agentes químicos, la menor fisura posible para que no se corroa el acero. Y esta es la fórmula que utiliza la ACI. Lo mismo, el ancho límite de fisura, y tiene sus diferentes valores acá. El valor de B se lo obtiene de esto de acá, es más geometría que otra cosa, F sub S y D sub C. Con esta fórmula se obtiene el F sub S, y el D sub C es la distancia del borde traccionado al baricentro de la armadura traccionada, como se ve acá. Este es el D sub C, del borde traccionado del elemento estructural al baricentro de la armadura traccionada. Esos conceptos son genéricos y ya ustedes tienen que analizar, ¿no? Dice baricentro de la armadura, o sea que si hay un grupo de armadura, el baricentro no va a ser ese, porque a veces tenemos camadas de armadura. Por eso el ayudante les estaba recordando cómo se calcula el baricentro de diferentes secciones. Entonces usted tiene que calcular el baricentro de toda esta masa de armadura. Entonces seguramente ese baricentro va a estar más o menos por acá. Entonces su D sub C ya no va a ser ahí, sino acá. Ese sería el valor del D sub C. Entonces esos valores hay que calcularlos. Y eso usted lo puede calcular una vez que ya está diseñada su viga a estado límite último. ¿Qué significa que está diseñada la viga a estado límite último? ¿Usted? ¿Qué significa que está diseñada la viga a estado límite último? ¿Usted? Que la viga está diseñada a su máxima capacidad resistente. ¿Ya? ¿Qué más? Que ya tenemos los fierros. Cuando nosotros diseñamos estado límite último, tenemos el área de fierro que necesita esa para resistir eso. Eso es estado límite último. Tenemos el área de la armadura que necesita la viga. La distribución en los diámetros depende de nosotros, de nuestro criterio. Nosotros podemos agarrar, si me dice necesitas 20 centímetros cuadrados de área de armadura, y si vos conseguís, un ingeniero va a conseguir 3 barras de cierto diámetro para sumar entre las 3 esos 20 centímetros cuadrados. Otro ingeniero va a decir, le pongo 5 de menor diámetro, cosa que sumen esas áreas, las 5 áreas suman los 20 centímetros cuadrados. Otro va a decir, le voy a poner 8 barras igual, más delgadas, pero van a sumar los 20 centímetros. Entonces uno como ingeniero decide cuántas barras, cuántas camadas va a poner en su viga. Entonces hasta ahí llega básicamente el análisis, y ahí empieza el análisis que estamos nosotros haciendo. Pues resulta de que a mayor cantidad de fierro que nosotros pongamos, mayor va a ser la adherencia entre el concreto y el acero, mayor va a ser la superficie de adherencia entre el concreto y el acero. ¿Ya? Entonces si usted diseña y dice, le voy a poner una barra, solamente una barra, y usted calcula el perímetro de esta barra, tiene una longitud, esa longitud le va a dar, aunque sea 10, supongamos cualquier cosa, 10 centímetros. Y esto tiene una longitud de la barra, ¿no? Es la longitud de la barra. Y entonces esta longitud del perímetro multiplicado por la longitud de la barra, voy a tener la superficie de contacto, el área de contacto entre el acero y el hormigón. Entonces resulta de que este acero, esta masa de acero, tiene sus 20 centímetros cuadrados que me requiere el análisis a los estados límites últimos, H1. Pero viene otro ingeniero y me dice, no me conviene, yo le voy a poner 3 barras, que sumadas estas 3, la sección transversal, sumada el área de la sección transversal, me da también aproximadamente 20 centímetros cuadrados. Sin embargo, calcula su longitud de perímetro, su longitud de perímetro, su longitud de perímetro,
suma estas longitudes del perímetro y lo multiplica por la longitud de la barra y le da un valor mucho mayor que utilizar una sola. Es algo lógico, ¿verdad? Porque aquí hay mayor superficie de contacto entre el acero y el hormigón, utilizando 3 barras, utilizando una. Entonces, una de las situaciones que uno debe de considerar es utilizar la mayor cantidad de barras posible para llegar a acercarse o a cumplir directamente los estados límites de utilización. Significa que va a haber menor probabilidad de fisura cuando hay mayor adherencia entre el acero y el hormigón, ¿no es cierto? Esta situación disminuye la probabilidad de fisura en el hormigón versus esta otra, la misma situación, que es menor adherencia. ¿Ya? Entonces, uno ya hace una estimación. Para llegar a tener los fierros y encontrar esta distancia D sub C, usted ya tiene que plantear una posibilidad de fierro. Ya tiene que plantear. Entonces dice, voy a usar 3 barras y ahí con esas 3 barras calcula su W límite, su ancho de fisura límite teórico. Y le va a salir un valor. Si no cumple con el de la norma, tiene que volver y decir, no voy a usar 3, voy a usar 4 barras. O voy a usar 5. Tiene que aumentar la adherencia entre el hormigón y el acero. ¿Se dan cuenta? Al aumentar esa adherencia entre el hormigón y el acero, va a disminuir su ancho probable de fisura. ¿Ya? Entonces, esas jugadas son las que hay que realizar. Ese es el valor del D sub C acá, W límite. En esta de acá, en esta fórmula de la norma europea, fíjense ustedes, que este valor, el valor phi, que significa el diámetro de las armaduras, se utiliza el siguiente criterio para colocar ese valor ahí. Ese diámetro de la armadura se coloca ahí. En milímetro, el phi, diámetro de la armadura en milímetros. Lo que pasa cuando yo tengo un fierro de 16, 2 fierros de 12, 2 fierros de 10, ¿cuál diámetro voy a poner? O sea, es fácil cuando yo tengo 3 fierros de 12, digamos, el diámetro que va a entrar ahí es 12, no hay donde perderse. ¿Me dejo entender? Cuando el diámetro de las barras en tracción son el mismo, ese es el valor que entra ahí una sola vez, 12 milímetros. El valor de phi es 12, si fueran los 3 fierros de 12. Pero cuando tengo combinación de diámetro, tengo que utilizar este criterio de acá. Aquí está. Tengo que calcular un phi sub m. Si son 2 diámetros diferentes, phi de 12, phi de 10, o phi de 16 con phi de 2 combinado, entonces utilizo esto de acá y dice n sub 1 se refiere al número de barras que tiene el diámetro 1, el diámetro de 16. N es el número, es la cantidad. Si yo estoy diseñando una viga que tiene 2 barras de 16 y una de 12, entonces yo digo, si yo tengo 2 phi de 16 y por acá tengo un phi 12, ya tengo 2 diámetros diferentes. Ahí utilizo esta expresión de acá. Entonces dice, el número de barras del diámetro 1, 2 barras de 16. Entonces coloco aquí 2 por el diámetro 1, 16. Más el número de barras del diámetro 2, una barra de 12. 1 por el diámetro 2 por 12. Dividido entre el número de barras total, entre 3. Y me va a dar un valor acá en milímetros. Y ese valor voy a colocar en la fórmula de Borges, arriba. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Si tengo 3 o más, utilizo básicamente el mismo, pero fíjense que ya hay un exponente, ya aparece un exponente. Entonces hago esta fórmula. El número de barras del diámetro 1 por el diámetro 1 elevado al cuadrado.
más el número de barras del diámetro 2 por el diámetro 2 elevado al cuadrado, más el número de barras del diámetro 3 por el diámetro 3 elevado al cuadrado, más el número de barras del diámetro 4 por el diámetro 4 elevado al cuadrado. Dividido entre el número de barras del diámetro 1 por el diámetro 1, más el número de barras del diámetro 2 por el diámetro 2, más el número de barras del diámetro 3 por el diámetro 2. ¿Ok? Y de esa expresión encontramos el valor que va a entrar en la ecuación de arriba, en la de Borges. Entonces, en esta expresión, una de las cosas más sensibles acá es ese diámetro, ese phi. Por eso estoy profundizando la explicación ahí, porque el 99% de los casos van a cumplir cuando hagan bien el tema del phi, cuando distribuyan mejor la cantidad de barras en tracción en una viga. Ahí va a entrar en su fórmula. Entonces, el más sensible es este valor, el phi. ¿Ok? Es uno de los más sensibles. Eso es. ¿Alguna pregunta? Vamos a usar nosotros, el criterio es el mismo, en la ACI igual el comportamiento va a ser bastante similar, digamos, ¿no? Si nosotros aumentamos la cantidad de barras en el elemento estructural, vamos a mejorar la adherencia entre el hormigón y el acero y vamos a estar más cerca de cumplir con la fisuración límite. ¿Ya? Si nosotros agarramos la ACI, entraremos en Santa Cruz con un valor máximo de 0.3 milímetros. 0.3 milímetros como máximo de fisura. Vamos a verificar nuestra viga, la viga A que les mostré en la anterior clase, esa la vamos a verificar con un valor de fisura de 0.3. Si agarramos la norma europea, ¿cuánto sería nuestro valor de fisura? 0.2 sería nuestro valor de fisura. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Aquí todavía no está vigente la norma boliviana, está legalmente vigente la europea. Pero si agarramos la ACI, también vale. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir la ACI mínimamente. En otras palabras, si agarramos la europea, estamos todavía siendo más rigurosos en esta parte. ¿No es cierto? Estamos siendo más rigurosos, tratando de cumplir al 0.2. La ACI nos dice con el 0.3 ya estás adentro. Entonces, si agarramos la ACI, vamos a apuntar al 0.3 de fisura. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, vamos a leer un poquito, a veces me olvido de algunas cosas, de comentarle. Los elementos que están sometidos a tensiones normales y que además producen fisuras están alrededor de barras traccionadas, obviamente, ¿no? O sea, no puede aparecer una fisura, una abertura, digamos, en compresión. En compresión es otro el comportamiento. En tracción es que las fibras del concreto como que se estiran y entonces abre, pues, ¿no? Fisura, aparece la fisura. Como ser en vigas tirantes que están sometidos a esfuerzos de tracción, obviamente. O flexión simple, flexión compuesta. Una de las fórmulas es la de Borges, y esa es la fórmula. Estos son los valores de la fórmula. Resistencia de cálculo del acero, el FID, coeficiente de mayoración de las acciones, el gamma sub F, que está aquí, 1.6 en nuestro caso, que ya lo vimos arriba. Y la anchura máxima indicada anteriormente. ¿Ok? Entonces, hay una situación que ustedes lo tienen que tener clara, bien clara. La mayoría de las fórmulas, la mayoría de los esquemas, inclusive la que les mostré ahorita de la distancia D sub C en la ACI, nos muestra siempre, diré casi siempre o siempre, como si la viga estuviera traccionada abajo. ¿No ves? Porque habla del D sub C, la distancia del extremo de la fibra traccionada o más traccionada
al centro de gravedad de la masa de armadura. Ese es el D sub C, ¿no? Pero resulta de que en el examen yo les doy una viga apoyo A, apoyo B, apoyo C y le digo verifique o compruebe la fisuración en el apoyo B. Y en el examen, no les miento, la mayoría agarra y me hace ese análisis con los fierros de aquí abajo. Me dice que el D sub C es desde aquí hasta aquí. ¿Eso es verdad o mentira? Es absurdo, ¿no? Porque en el apoyo la fibra traccionada está pues arriba. Y todavía me lo ponen en el gráfico y me ponen los fierros acá. O sea, a vista de lejos se ve que lo traccionado está arriba, por eso tiene más fierro arriba, ¿no? Y me calculan abajo la distancia de succión. Error conceptual, ¿no? Y con Tito deben hacer lo mismo. Y por eso es que se aplazan y se aplazan y se aplazan y se aplazan y no pueden pasar. Porque son criterios. Más que utilizar la fórmula. H2 es fácil, es fórmula. Ya H2 es la aplicación de todo lo que se ha visto ya. No vamos. Es aplicación nada más, pero lo grave en H2 es el criterio, el pensar cómo diablo se va a comportar tu viga. Y si vos sabés que tu diagrama de momentos es así, y en el anterior semestre una chica vino y no me pudo hacer el diagrama de momentos como lo hice yo ahorita de una viga igual, le dije pase y haga el diagrama de momentos de esa viga y no pudo hacerlo. ¿Saben qué me hizo? Eso me hizo. Ese diagrama de momentos me en H2 sin valores, sin nada, solo le dije dibújenme el diagrama de momentos, nada más, y así me lo dibujó. ¿Qué podés decir? Calladito nomás, ¿no? ¿Qué le podía decir? Si no sabes ni dibujar un diagrama de momentos de una viga sin valores, solamente cómo va a ser, no supo hacer. Entonces esos son los problemas, que las complicaciones en H2. Seguramente también por eso el auxiliar les ha tratado de irse bien abajo para, he visto que ha hecho hasta centro de gravedad, digamos que se hace en física 1, ¿no? Desde el primer semestre se está viniendo. Ojalá le vaya bien con el tiempo. Entonces, en este caso, ustedes lo que tenían que hacer acá es directamente que su D sub C, primero, calcular el centro de gravedad, su masa de acero, calcular el centro de gravedad, y de ahí el D sub C está pues hacia la fibra más traccionada de la viga, ¿no? En el apoyo B. Y usted verifica ahí si cumple la fisuración, porque en el examen yo les puedo decir, verifíqueme a la fisuración en la sección 1,1', que se encuentra a una distancia de 1 metro del apoyo. Entonces usted tiene que analizar y ver a esa distancia qué fierro tiene el elemento estructural, hacer su sección transversal de ese elemento estructural a esa distancia, y con ese fierro que tiene ahí, que no va a ser el mismo fierro que va a llevar en su momento máximo, por supuesto que no, ¿verdad? Porque en el momento máximo tiene refuerzo. En la sección en el momento máximo de pronto su elemento estructural va a tener 2 camadas, pero en la sección donde yo les pido solo tiene una, de pronto las 3 de abajo nada más. Entonces la distancia de sub C en el punto 1 es diferente a la distancia de sub C en el momento máximo. Y usted me dirá, ¿pero qué sentido tiene calcular la fisuración en el punto 1? Tiene bastante sentido. Porque puede ser que en el punto 1 no te cumpla la fisuración, pero sí te cumpla en el momento máximo, porque tenés más fierro, tenés mayor superficie de adherencia. ¿No es cierto? Académicamente tiene sentido hacer estas preguntas. Prácticamente uno se va al esfuerzo máximo. Analizar en los momentos máximos esa situación del control de fisuración. No solamente los estados límite de utilización, sino los estados límite últimos se analizan en los máximos. Pues sería muy complejo analizar a cada centímetro, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso que quede
bastante claro, ¿ya? Dos cosas que estamos rescatando de estas dos clases bastante importantes. La primera, la inercia que tiene el elemento estructural. ¿Cómo debo de construir un elemento estructural? ¿Echado o parado? La segunda, ¿dónde están las fibras traccionadas en una viga? No siempre en la misma viga están abajo las fibras traccionadas. Cambia. En algunos puntos la fibra se tracciona arriba y se comprime abajo. Y eso no es nuevo. Eso es ISO 1. Hiper, digamos, si tienen. ¿No es cierto? Desde allá ustedes vienen metiéndose en la cabeza de que la fibra se tracciona abajo en esta parte y arriba en esta otra parte, digamos. Entonces no es nuevo. De H2 no hay nada nuevo más que la fórmula de Borges. Todo lo demás es materia de más abajo. El cálculo de las reacciones utilizando un método cualquiera en Resin no se lleva. El método de los tres momentos, el método de Marcus, Clapeyron. Hay como 5 o 6 métodos para. El de las flechas también, ¿no? Para calcular las reacciones de una viga hiperestática. ¿Es largo? Sí, es largo. Por eso les voy a dar solamente con 3 apoyos en el examen, no más. De repente un voladizo por acá, pero nada más. O de repente otro por acá. Pero 3 apoyos. ¿Ya? Otra situación. Me llamó una vez un amigo que trabaja en una petrolera y me dice, oye, ya te comento algo, me dice. Yo no sé qué les están enseñando en la U, pero tuve esta situación con una chica. Teníamos una viga que tenía un apoyo y su voladizo y tenía una armadura X. La viga ya estaba armada. Y por algún motivo el supervisor le dijo a la chica que trabajaba con él, era supervisora la chica también, que la recalcule la viga en ese apoyo y que la refuerce, que le ponga refuerzo, que la refuerce con fierro para no tener ningún problema. ¿Ya? Y resulta de que la chica le presentó su refuerzo. ¿Qué dicen ustedes de ese refuerzo? Esa chica no pasó por la Gabriel. Eso le dije yo, esa chica no pasó por la Gabriel. Esa se la saltó la Gabriel. ¿Cómo es posible que me refuerce la viga en el apoyo, los fierros de abajo? ¿Cómo podés reforzar la parte comprimida con fierro? No fue. O sea, la compresión se la chupa el concreto. La tracción se lo chupa el fierro. Entonces me está reforzando con fierro en la parte comprimida, ¿de qué va a servir? Tiene sentido, digamos. No tiene sentido alguno reforzar la viga en la parte comprimida con más fierro. O sea, igual va a fallar, igual se va a caer, digamos. Si tenía problemas en este punto, entonces esto igual va a colapsar, digamos. Lo que necesita fierro es arriba. O sea, sin hacer cálculo, sin hacer ningún cálculo, vos sabés que si te dicen reforzar en el apoyo, ¿dónde le vas a meter? Aunque sea una varilla de 6 milímetros, que ya es un refuerzo, pero pues arriba, no abajo, ¿no? Y lo contrario sería en la panza, ¿no? Si te dicen reforzar cuando el momento es máximo ahí, ¿dónde vas a aumentar los refuerzos? Abajo, no le vas a poner arriba. Aunque le aumentes un fierringo de 6 milímetros, ya estás reforzando, pero en su lugar adecuado. Si lo pones al otro lado, ¿qué estás haciendo? No pasaste por la Gabriel nada más. Algo hiciste que te lo saltaste. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, 3 cosas fundamentales que son criterio, análisis, concentración en lo que estás haciendo. No es nomás agarrar y plantarle. ¿Me entienden? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, ahí vamos a quedar, los dejo con esa ganas de